Buenas, bienvenidos a otro vídeo del canal. Antes de empezar me gustaría orar. Padre, pido que te hagas ver en este vídeo, que se establezca tu reino, que traigas revelación. Vengo en contra de todo orgullo, de toda altivez ahora. Que hables a las personas que vean este vídeo para que lo puedan recibir de ti, para que puedan oír tu voz y no el de su carne. En nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar de varias cosas. En el primer lugar vamos a hablar del falso Jesús, de la apariencia que tiene de verdad Jesús, y por último, de los hebreos de verdad. ¿Sí? Entonces, empezaremos por el primer punto, ¿vale? Que es el falso Jesús. Hace aproximadamente 5 años, ¿vale? Recuerdo estar en oración con el Señor, ¿no? Y el Señor me envió una serie de vídeos. No era buscando yo muy activamente, la verdad. Y me dijo, mira estos vídeos, ¿no? En estos vídeos eran los testimonios de una persona que ahora ya no sube ni vídeos, el tío. Tiene el canal súper abandonado. Y él simplemente estaba explicando lo que estaba viviendo con el Espíritu Santo al entrar a la fe, porque tenía experiencias muy fuertes. O sea, básicamente pasaba todo el día hablando con el Espíritu Santo. Y Dios me dijo, esto es verdad. Lo que está viviendo este hombre es cierto. ¿Vale? Y entre sus vídeos pues aprendí muchas cosas y me gustó bastante sus testimonios. Y luego me destacó una cosa que yo también tuve que ir a preguntarle al Señor, ¿y esto es verdad? Y Dios dijo, sí. Vamos a leer primeramente, ¿vale? Antes de entrar, vamos a leer Ezequiel 28, ¿vale? Porque es importante, ¿vale? De hecho, leeremos Ezequiel 28, 11 a 19, donde veremos lo que ocurrió con Lucifer, ¿vale? Es importante, seguramente lo habéis leído muchas veces, muchos de vosotros, ¿no? Y ya lo sabéis, pero bueno, igualmente lo voy a leer y vamos a empezar desde ahí, ¿no? Y dice así: y vino a mí la palabra del Señor diciendo, hijo del hombre, eleva una elegía sobre el rey de Tiro y dile, así dice el Señor Dios, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura, en el Edén estabas, en el huerto de Dios, toda piedra preciosa era tu vestidura, el rubí, el topacio y el diamante y el berilo, el ónice, el jaspe, el zafiro, la turquesa, la esmeralda, el oro, la hechura de tus engastes y de tus encajes estaba en ti. El día que fuiste criado fueron preparados. Tú, querubín, protector de alas desplegadas, yo te puse ahí. Estabas en el santo monte de Dios. Andabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. A causa de la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé en tierra y te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo. Por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio, profanaste tus santuarios. Y yo he sacado fuego de en medio de ti, que te ha consumido y te ha reducido a ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que entre dos pueblos te conocen están asombrados de ti. Te has convertido en terrores y ya no serás más. Estas son las palabras de Dios a Lucifer cuando fue echado, ¿no? Es Dios diciendo, tú eras bello y yo te deseché, ¿vale?, de mi reino y has pasado a perder tu belleza. Ahora es un terror, ¿no? Entonces, empecemos por el falso Jesús. Como decía, ¿no?, hace unos años, cuando el Señor me llevó
a ver los vídeos de este hombre y dijo una cosa bastante interesante. El Espíritu Santo le dijo, y esto Dios me lo confirmó a mí, porque es importante que lo que oigáis, luego lo llevéis en oración y en conversación con el Padre, que Él os lo confirme. El Espíritu Santo le dijo que mucha gente creía en una falsa imagen de Jesús. Y esa falsa imagen es este Jesús de pelo pantén, ¿no? Que tiene así los pelitos, súper tal. Y esa imagen lleva tiempo como extendiéndose de que esto es Jesús y tal. Y si os fijáis además, se asimila bastante, ¿sí? Se asimila bastante en lo que intentan vender. Cuidado, porque hay mucho peligro en lo que venden. ¿Vale? Entonces, la Biblia no dice eso. Es importante entender que también en la Biblia hay la descripción de Jesús, ¿sí? Y en tanto Daniel 7, diría que es Daniel 7:9, por ejemplo, ¿no? Daniel 7:9 nos dice, seguí mirando hasta que se establecieron tronos y el anciano de día se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Describe el tipo de cabello como la lana. Como la lana, pues, si conocéis la lana, pues es como así, como la lana, como esto, ¿no? Y su trono, llamas de fuego. Y sus ruedas, fuego abrasador, ¿no? Entonces, cuando tú vas a cosechar lana, ¿vale? Tiene una forma. Así es como se describe el pelo de Dios. Rizos. Interesante. Apocalipsis 1:14 refiere un poco a lo mismo, ¿no? Pero aquí Juan el Revelador hace referencia a las palabras de Daniel, encima diciendo eran blancos como la lana. Pero él dice esto para referenciar a Daniel. Y coinciden por algo. Puede haber dicho blancos como la nieve, pero no. Continuemos. Y ya el punto más clave, ¿vale? Es Daniel 10. ¿Sí? Daniel 10 nos descubre. Nos descubre. Disculpad. Nos describe, ¿sí?, cómo es Jesús. ¿Vale? Disculpad. Vale. 10, dice. Bueno, creo que podemos leerlo todo directamente. El año tercero de Ciro, rey de Persia, un mensaje fue revelado a Daniel, a quien llamaban Belchasar. El mensaje era verdadero y acerca de un gran conflicto. Él comprendió el mensaje y tuvo entendimiento de la visión. En aquellos días yo, Daniel, había estado en duelo durante 3 semanas completas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni usé ungüento alguno hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del primer mes, estando yo junto a la orilla del gran río, es decir, el Tigris, alcé los ojos y miré, y aquí había un hombre, vestido de lino, cuya cintura estaba ceñida con un cinturón de oro puro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, su rostro tenía la apariencia de un relámpago, sus ojos eran como antorchas de fuego, sus brazos y pies como el brillo del bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Describe los brazos y los pies, ¿no? También describe el cuerpo, ¿no? Como... Entonces, si buscamos estos dos colores, ¿vale? El berilo, que sí que lo buscamos aquí en directo, ¿vale?, es como azulado, ¿vale? Este azul es el azul, ¿vale?, del fuego, del fuego recalentado de Dios, ¿vale?
Dios es fuego también, ¿no? Es importante entender eso. Pero también es importante entender que describen los brazos y los pies. ¿De qué color son los brazos y los pies? ¿Sí? El color del bronce, ¿vale? Que es un color interesante, no es para nada este color. Es que no es. ¿Sí? Empecemos por ahí. Entonces, Dios me dijo hace 5 años, es que esta imagen que tanto idolatran no es de Jesús. Y, además, ¿vale? Satanás sabe que si consigue dividir a la gente, es que es blanco, negro, hebreo, ya cuesta ver, ¿no? No. Jesús era hebreo. Esto es una cosa muy importante. Ahora, eso nos lleva a entender, oye, ¿cómo eran los hebreos? Yo, estudiando historia nigeriana, y esto te lo enseñan en Nigeria, ¿vale? Es importante entender que los africanos en África, países africanos, saben que antes no estaban ahí. ¿Sí? Esto es muy importante. La historia de Nigeria, los historiadores de Nigeria te dicen, oye, antes no estábamos aquí. Nos echaron del norte. Aquí este vídeo va a ser bastante impactante porque es que es la verdad. Y ya va siendo hora de que se conozca la verdad. Porque hay tanto engaño que cansa bastante. Cansa. ¿Sí? Porque cuando uno no conoce que le están engañando, se cree, ¿no? Que, pues claro, es que al final esto... y eso no es bueno. Sobre todo ahora, que estamos en la era donde todo saldrá a la luz. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros vemos... Yo qué sé. ¿Vale? El mapa mundi, ¿vale? La gran mayoría de nigerianos, a ver si puedo ver un mapa que sea suficientemente grande, que haga un poco de justicia. Y la historia nigeriana nos dice que nos echaron de Israel. Entonces, cuando yo llegué aquí, y alguno me preguntó alguna vez, oye, ¿en Nigeria ahora hay coches? Me di cuenta de que aquí se aprende la historia que se quiere. Muy importante. Aquí, en Europa, se aprende la historia que se quiere y la que conviene para mantener ciega a la gente. ¿Sí? Muy bien. De hecho, os voy a enseñar en este vídeo tantas pruebas que vais a decir, oye, va siendo hora de repensarme bien si de verdad conozco la experiencia de Jesús. ¿Vale? Hay un mapa antiguo, ¿vale? Que yo lo tenía por ahí guardado. Map of Ghana. Que es un mapa de los primeros, de los 1774. ¿Vale? Esto es hace mucho tiempo. ¿Vale? Esto no es hace 2 días, hace mucho tiempo. Esto es un mapa histórico. ¿Vale? Y en este mapa, ¿vale? Que hicieron en su día, ¿vale? Ellos descubrieron que había un pueblo o sea, una gente en Ghana que por algún motivo, a ver si está, y lo puedo ver bien, vale, creo que es este mapa, que empezaba simplemente a describir un poco
las zonas que se encontraban, ¿vale? Esto ya es inicio de colonización, ¿vale? Empezar a plantar pie y empezar a robar, y apuntaban el reino de Benín, que es de donde viene mi mujer, ¿no? Y dijeron, oye, hay algo peculiar en esta zona, que estos aún insisten, ¿no? Un poco secluidos, pero aún insisten. Y el nombre del reino, o sea, y esta gente dice, oye, pues mira, a ver, nos conocen así, pero nos vamos llamando así y tal. Es importante entender que Nigeria y Ghana, o por lo menos la parte de abajo, ¿vale? Que luego mezclaron muchas cosas ahí, hicieron así el mapa, así dibujado como ellos querían. Pero es importante que habían diferentes tribus, ¿sí? Pero una cosa más reveladora fue en un mapa de 1774, ¿vale? En la zona de Nigeria, Ghana, pone Kingdom of Judah. Es interesante. El reino de Judá. Eso de que Jesús se llama el león de Judá. Por alguna razón, ¿no? Aquí, ellos describieron este reino como el reino de Judá. Interesante. Vale. Tener en cuenta lo que se aprende en Nigeria o en otros países africanos acerca de la historia real de cómo llegamos todos ahí. Es importante entender que en la Biblia, si leéis bien la Biblia, veréis que cuando los hebreos fueron echados, huyeron, ¿vale? Cuando Dios los separó y Dios dijo, os extenderé a todas las partes de la tierra. Eso es verdad. Pero sobre todo huyeron a un sitio que aún no estaba muy poblado para poder esconderse. Este sitio hoy en día se conoce como África. Además, gracias a Dios, mi padre en su día no era bastante estudioso. Entonces fue interesante. Y él me regaló algún libro de historiadores africanos, porque va bien saber de dónde vienes, ¿no? Y este libro me resaltó bastante, ¿vale? De un escritor senegalés. El título es The Other Side of the Story, el otro lado de la historia. Y pone The Golden Ages of Africa, que bueno, describe pues que los egipcios no eran como te lo pintan en las pelis. De hecho, aquí se habla del gran motivo por el cual, y este libro es viejo, desde un senegalés que se llama Djehouti Ankeru. Recomiendo leer, el libro es buenísimo. Y es de un historiador, y no estamos hablando aquí de la ilusión. Estamos hablando de hechos. ¿Sí? Y explica en las pinturas, y se ve. Y explica también el motivo por el cual, si habéis viajado a Egipto, veréis que muchas narices, ¿no?, están rotas de las cosas, porque las narices eran así. Y no convenía ver esta nariz, ¿no? De hecho, eso lo pidió Napoleón. Pero bueno, no vamos a entrar. Este vídeo va a ser un vídeo bastante cargado, ¿no? Entonces, ya empezamos a ver que esta imagen de Jesús, a ver dónde tengo yo las Google, creo que esta falsa imagen, ¿vale?, de un Jesús con pelo pantén y tal, no tiene sentido. Además, hago referencia al tema de Egipto porque cuando Jesús, es decir, María y José, se fueron a Egipto, fueron a un sitio para no destacar. Importante, ¿sí? Para no destacar y para que, pues, pudieran mezclarse bien con la gente. ¿Dónde mejor que Egipto? Entonces, esto de aquí, ¿vale? Este Jesús con pantén que no se había cortado el pelo, porque los nazarenos no podían cortarse el pelo, esto no es Jesús.
esto es Lucifer, y Lucifer está ahí encima de sus crucifijos ahí, porque así él consigue que la gente le adore. ¿No es eso que ha querido Lucifer, el príncipe de esta tierra? ¿Sí? Claro, la gente... es la imagen de Jesús. Muy triste, pero esto no es. La propia Biblia no describe el color de su piel así. Y ahora pensaréis, pero vamos a ver, ¿y por qué? ¿Por qué razón? ¿No? Ahora mismo en Israel hay estas personas, tranquilos, todo llega. Recomiendo un libro de Arthur Koestler y es bastante potente, es muy conocido, porque explica el origen de las personas que ahora viven en Israel que se hacen hacer pasar por judíos o hebreos. Y son unos impostores. Es muy triste cuando la historia de verdad, tal y como es, no se conoce, porque la gente está tan engañada que cuando le pones la verdad en la cara ya no distinguen. Yo conozco personas que viajan a Israel, o sea, les explican, sí, y esas cosas son verdad, ¿no? O sea, Jesús bautizó aquí, tal y cual, y no sé qué. Y luego ven a los judíos ahí en las paredes y piensan, estos son judíos, pero la verdad es que no. Esos son los impostores, que se implantaron como país en el 1940 y poco. Esos no son los verdaderos hebreos de Abraham. La Biblia los describe de otra forma. Vamos a continuar. Una de las Biblias más completas que aún podemos encontrar hoy en día, que no ha estado editadísima por la Iglesia Católica, es la Biblia de Etiopía. Es, de hecho, la única Biblia que aún mantiene, por algún motivo, el libro de Enoc. ¿Sí? El libro de Enoc. Es importante entender que Etiopía siempre había sido un reino bastante grande y bastante importante. ¿Sí? Sale en la Biblia. ¿Vale? Y en Etiopía, en esta Biblia antigua, es importante el libro de Enoc porque es el único, o sea, el libro que describe el origen de los demonios y es importante, pues en ese lugar es parte de la Biblia y aún se estudia porque antiguamente los hebreos y los judíos de verdad lo estudiaban, era estudio, ¿vale? Entonces, tanto el libro de Enoc, ¿vale? Como el libro de Jasher, que están en la Biblia, ¿vale? Eran estudios de, pues, el típico que iba al colegio en tiempos de Jesús, ¿vale? También es interesante ver, porque estas Biblias son muy, muy, muy viejas, ¿vale? El arte cóptico o las pinturas etíopes, ¿vale? De los discípulos. Es interesante. Y de la Virgen María. Es bastante interesante. ¿Vale? Entonces, si hablamos de que las Biblias más antiguas y más completas describen de una manera los discípulos, da que pensar en que quizás os la han colado. Una cosa no quita la otra, ¿vale? Obviamente hoy en día hay grupos de personas que están llevando mal esta verdad,
Y cómo no, en el país más ignorante, que es Estados Unidos, ¿vale? Hay un grupo que se llama The Black Hebrew Israelites, ¿no? Y están llevándolo mal. Es verdad que los hebreos eran de este color de piel. Los hebreos de verdad. Es cierto. Pero estos no lo están llevando bien. Lo están llevando como si fueran aquí un culto raro. Y eso tampoco es. Si es verdad una cosa, hay que saber llevar la verdad. También es importante. No llevarlo aquí oprimiendo a nadie. Y ser hebreo no te hace más importante que... O sea, ¿qué más da ahora? O sea, al final, ya puedes ser hebreo todo lo que tú quieras. Si no sigues a Jesús, ¿de qué te sirve? De nada. ¿Sí? Otros libros que os recomendaré simplemente de lectura histórica, de historiadores que se han molestado un poco en ver la verdad, aparte de todos los que os he recomendado, que recomiendo. Este, por ejemplo, sería The Original Black Hebrews de Winsor Rudolph, que nació en el 35. Diría que el hombre, si no ha muerto, sigue vivo, pero... Y explica, ¿no? O sea, el origen, o sea, y el seguimiento de Abraham, los hijos de Abraham, para que salgan los hebreos. Y este libro fue confirmado por historiadores, en este caso, de la tribu del Khazar, que son los actuales, que los que viven en Israel, que no son los hebreos de verdad, ¿vale? Entonces, en este otro libro, ¿vale?, que es el que os he mencionado, de Arthur Koestler, The 13th Tribe, que habla sobre el imperio Khazar, que son los que ahora viven ahí, que se hacen pasar por los hebreos de siempre y no lo son. En este libro es como que detalla, o sea, saca las facturas, como aquel que dice, ¿no? Entonces, es lectura bastante grande. ¿Y esto por qué es importante? Porque si tú apoyas la Israel de Dios y piensas, es que tengo que apoyar a Israel, porque claro, porque Israel son estos... la tribu del Khazar, los que están actual, y piensas que estos son los hebreos, tienes un engaño encima que el Espíritu Santo te lo tiene que levantar. Estar engañado. Esos no son los hebreos de verdad. Ni siquiera son la demarcación, aún vamos a dárselo. Pero las personas que están ahí no son la Israel de verdad. Entonces, todo esto de lo que está pasando con Palestina y no sé qué y no sé cuánto es... Sí, obviamente entiendo la parte de la profecía, pero ir del pueblo de Dios cuando no es el pueblo de Dios es un engaño muy chungo. La Biblia dice que mi pueblo perece por falta de sabiduría. Eso se aplica en todos los aspectos. ¿Por qué os creéis que los más esclavizados y los más abusados siempre han tenido este color de piel? ¿Qué mensaje pensáis que quiere llevar Satanás? ¿Por qué hay tanto odio hacia este color de piel? Hay un motivo por eso. Cientos de años de odio hacia este color de piel. Hay un motivo por eso. Hay un motivo. Y las atrocidades más grandes y las cantidades de personas que más han muerto y se han matado a nivel de abuso tienen este color de piel. Por algo es, porque Satanás odia este color de piel. Lo odia. Con pasión. ¿Sí? Continuemos. Y ahora algunos diréis, oye, ¿eso por qué es importante? Porque estamos en la época ahora que saldrán los 144.000. Y cuando salgan los 144.000, muchos se van a sorprender.
porque se esperaban unos 144.000 que no se van a... que no van a ver. Esperaban un color de piel y un tipo de ser que no... No. Esperabais una cosa que no era de verdad. Se están esperando que salgan de la nación de verdad de Israel. Es importante entender que Israel es más que la demarcación. Es el pueblo ese, ¿no? Entonces, cuando la Biblia habla de que saldrán de verdad de los de Israel, de verdad, es por un motivo también. Que serán vírgenes y tal, y saldrán de ahí. Es por un motivo también. Entonces, si queréis ver a los hebreos de verdad, es importante esto. Ya os digo que no miréis en el lado equivocado. Porque cuando salgan los 144.000, los podéis reconocer. Es muy importante. ¿Sí? Ya más adelante haré un vídeo acerca de los 144.000 y enseñaré vídeos que están surgiendo de personas con habilidades bastante interesantes. Y coincide, por algún motivo, que todos tienen una tez de piel. También es importante entender quiénes son los hebreos de verdad. Porque veréis que ser hebreo de verdad implica alabar y orar de una manera. Yo recomiendo leer el libro de Jasher. Porque ahí salen los hermanos de Dina. Macho. Interesante, tú. Bueno, eso es un tema aparte, ¿no? Entonces, no os comáis la historia que os vende Satanás. Leed la palabra de Dios. Indagar por vosotros mismos. Tampoco os dejéis engañar, ¿vale? Por movimientos que no... Sí, tienen razón en algunas cosas y luego en otras la cagan bastante, ¿no? Y es como, casi. Obviamente, ¿vale? Yo os recomiendo 100% hay una iglesia que la clava bastante, ¿vale? Que el pastor se llama Omar Thibodeau, ¿cómo se llama? Thibodeau. Esto es una iglesia en Estados Unidos que va con factos, con hechos, y bien, ¿no? Y hablan acerca de los hebreos y trata a su congregación y dice, tú eres del tribu de tal, y trazan bien de qué tribus vienen. Es importante esto, ¿vale? Entonces, esto no es para crear división ni... No, esto primero es para que os alejéis del falso Jesús que Satanás os ha vendido, ¿vale? Porque Satanás siempre vende, ¿no? Que los que tienen un color de piel siempre son los buenos, ¿no? Y Jesús es blanco y todos sus discípulos son blanquísimos más que la nieve y eso es mentira. Es mentira. Que yo entiendo que os han vendido la historia de... Y en vuestros libros de historia al final, pues, estudias acerca de los íberos y no sé qué, y no sé cuánto, chupiguay, guay, sí. Pero claro, a la historia de, oye, ¿cómo llegar? O sea, los países africanos, de verdad, ¿cómo llegaron a formarse? O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Qué estudian ellos en sus respectivos países? Yo que soy yoruba, y es que te lo explican en los pueblos. Nosotros no estábamos aquí. Nosotros vinimos del norte porque nos echaron y tal, nos echaron los árabes, unos filisteos. Es importante que estudiéis. El estudio y el no comerse las cosas porque sí, por del orgullo y pensar que Jesús es blanco con pelo pantén. La ignorancia es mala.
Porque luego cuando veis a unos hebreos de verdad alabar y orar, y es como... Y pensabais que Jesús era... No. No es verdad. La gente se piensa que cuando la Biblia habla de David bailando, ¿no? Y danzando, y se piensa que era como un... ¡No! David se estaba marcando ahí. Y los ritmos también. Es que sí... O sea, hablé un poco en Instagram, hacer... Un poco, ¿no? Acerca de... Hay frecuencias que te llevan al arrepentimiento. Hay frecuencias, música, que te llevan a la comunión con Dios. Y hay frecuencias, hay música que te llevan al rompimiento, y hay frecuencias, y sobre todo, que sacan demonios. Hay frecuencias de guerra. ¿Sí? Es importante entender. O sea, hay frecuencias de guerra. Entonces, una canción como esta, que muchas canciones en Nigeria siguen este ritmo, muchas canciones, es por algo. Es porque somos hebreos. Os pongo la canción de ejemplo, ¿no? God is here. O por ejemplo, este. Así es como alaban los hebreos. No os engañéis con lo que os den de comer en un edificio católico de no sé qué. Es que los hebreos, el pueblo de Dios es sereno. What? Es calmado, sí. Colega, vete a Lagos de Nigeria a ver lo calmado que soy, el pueblo de Dios. El pueblo de Dios cuando ora, alaba. ¿Sí? Obviamente, es importante entender que ahora, ¿vale? Por el espíritu de adopción, ahora hay muchos de Israel y muchos que ahora son hebreos por espíritu. ¿Sí? Eso es lo más importante. Ya no se trata de la color de piel. Ahora se trata de la marca del Espíritu Santo en ti. Muy importante. Pero si queréis saber la verdad de quiénes son los hebreos de verdad, mirad en el camino correcto. ¿Sí? Entonces, otro libro que también va bien, ¿no? Este es de Rudolf Windsor también, que se llama From Babylon to Timbuktu. Es una lectura recomendable. Detalla en pasos y se puede ver, ¿no? Esa división del pueblo hebreo. Pero bueno, yo creo, bueno, obviamente la Biblia, ¿no? Que estaba por aquí, suficientes libros con historia de verdad ya os dicen que hay un pueblo falso judío. ¿Sí? Ahora hay un pueblo real judío. Acabaré con esto, ¿no? De los testimonios más impactantes que hace unos años tocó las redes era el de un tío conocido por el nombre de James Kawalia. ¿Sí? Te explicó cómo empezó en la brujería, que no sé, cosas súper potentes, y luego Dios vino y tal, y es potente, y
Ese testimonio lo petó en YouTube. Pero, si os soy honesto, para el hebreo, o el ahora conocido como africano típico, eso es un testimonio, o sea, como muchos que te encuentras en un pueblo así, ¿no? Entonces, el tema no es si tienes un color de piel eres menos, no, porque al final ya hemos sido adoptados por el espíritu de la adopción. Pero también es importante ver que si la brujería más chunga y los demonios más chungos están en un sitio, y donde está lo demoníaco serio, siempre hay pobreza, esto es importante. También por el otro lado, los que más se apasionan a muerte, lo vas a encontrar ahí. Porque ya sus antepasados servían a Dios con toda su alma. ¿Sí? Entonces, he podido tocar, diría que he tocado todos los puntos, el falso Jesús, ¿no? Y el verdadero pueblo hebreo. Y los falsos judíos, ¿no? Que son los que ahora están ahí, con sus gorras raras ahí, con su cuerda atada al brazo, como si, no. O sea, nosotros traicionamos a uno de los nuestros. La Biblia dice que vino a ellos y no lo supieron. Nosotros traicionamos a Jesús. Cuanto antes acepte, mejor. Pero el Jesús de pelo pantén que os han colado, ese no es. Lo siento, pero ese no es. ¿Sí? Y esa es la verdad. Sé que esta verdad le cuesta aceptar mucho a la gente. Porque la gente quiere un Jesús blanco de pelo pantén. Pero no es así. No es así. ¿Vale? Es que es lo más... es un buen engaño de Satanás, ¿no? Entonces, sí. Y además les hago oprimir al pueblo de Dios, pues genial. ¿Por qué os creéis? Además, se le suma, ¿no? O sea, ahora mismo podemos decir que los hebreos, ahora africanos, ¿no? Tienen todo. Tienen todo. A nivel de riquezas y todo lo que puedas pedir, lo tienen todo, pero a la vez son los más oprimidos. Procesado un poco. Procesado un poco. ¿Vale? Entonces, es importante entender que Satanás lleva años proliferando y empujando este engaño. Mucha gente se lo ha comido y tal. Hombre, han salido movimientos que han beneficiado bastante a Satanás, ¿no? Como los nazis diciendo algo de la superioridad aria y luego matando a judíos que no eran judíos. Masacre porque sí. Y luego que se esclavice al pueblo de Dios. Como ya se hizo en Egipto. Quedaros con todas las cosas que habéis podido ver, ¿no? O sea, el mapa es bastante interesante también, ¿no? De 1777, creo que es el mapa ese. Y dices, un mapa bastante interesante. ¿Por qué? No, este creo que es el mapa mundi. Sí, ya no lo necesito. Un mapa bastante interesante, ¿no? Que por donde está Ghana ahora mismo, ponga Tribe of Judah. O Kingdom of Judah. Perdonad. Dices, qué curioso. Qué curiosito. Es que es muy peculiar que este mapa, que existe, es historia, ponga... Y además, ojo lo que pone, ¿no? Kingdom of Judah or Slave Coast. A veces, la verdad está. Solamente se trata de buscar un poco. Y ya está. Indagar vosotros mismos quién es el verdadero pueblo hebreo. No miréis movimientos que no lo están llevando bien. Y luego eso llevarlo en oración al Señor. Pero si en vuestro corazón se había puesto el orgullo de que Jesús tenía un color de piel
Obviamente Jesús puede coger el color de piel que él quiera. Pero Jesús que vino aquí, en la tierra, que vino a su propia gente, los hebreos, y os habéis pensado que eran los judíos estos que están con la gorra y tal, y tienen ese color de piel, simplemente por la importancia de la verdad fuisteis engañados. Entonces, si a vosotros os interesa de verdad la cultura hebrea, mirad cómo un pueblo africano adora a Dios. Eso es lo más cercano a la realidad de los tiempos de Jesús. No seáis engañados. No seáis engañados. Y quien piense que, bueno, es que en el 1000 tanto ya África estaba lleno de personas, no. África cuando llegaron eran pequeñas tribus de personas que habían huido. Entonces, es importante miraros algún vídeo de, oye, ¿cómo se formaron los países que están en África? Eso, como ese gran dicho, todo esto antes era campo. Pues antes todo eso era, pues, maleza, hierba y nadie quería ir ahí. ¿Sí? Solamente fueron para huir. Huir de su pueblo, de verdad, que es Israel. Si os gusta el vídeo, agradezco el like, y si no, no pasa nada. Si os queréis suscribir al canal, suscribiros, que es gratis, ¿vale? Esto es una verdad que, bueno, lleva conmigo bastante tiempo. Probé de comentárselo a alguna persona en su día y vi que la gente no, no está muy preparada a aceptar esa verdad. Está preparada a aceptar muchas cosas, pero esa verdad quizás es que le cuesta más tragar. Pero es verdad, ¿sí? Eso no significa ningún tipo de superioridad, así que a nivel de tradición y ver cómo de verdad son los hebreos, de verdad, es importante no mirar en el lado equivocado. Es muy importante no mirar en el lado equivocado porque si no, no veréis la verdad. Y cuando salgan los 144.000, cuando salgan los 144.000, eso va a ser muy gracioso. Pues nada, sin más, nos vemos en la próxima. Cuidaros mucho. Hasta luego.